Vamos a leer en Ageo capítulo 2. Leemos en Ageo capítulo 2, versículo 4. Si abrís conmigo las Biblias en el libro de Habacuc, he dicho Ageo, ¿verdad? Es Habacuc. No sé por qué se me ha ido a Ageo. Habacuc, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. ¿Lo tenéis? Habacuc, capítulo 2. Son libros que a veces son difíciles de encontrar, ¿eh? Son pequeñitos y no habituales. Se encuentra después de Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Después de Habacuc, o sea, después de Nahum y antes de Sofonías. En el capítulo 2, el versículo 4, dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En el versículo 14 dice: Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Me acompañáis? 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay de aquel que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Estaba ahí sentando y mirando, contemplando, meditando, y llegué a una conclusión. Este es el mejor momento. ¿Tenéis otro mejor que este? ¿Tenéis otro mejor que este? Este es el mejor momento. Pero no solamente este es el mejor momento, sino que también este es el mejor lugar. Cuando estaba sentado estaba mirando. ¿Sabéis lo que veía? Más de 11 remanentes. Pequeñitos. Yo miraba por aquí, miraba a Noah, miraba a los niños, algunos que ya se me los han llevado para allá. Mis nietas estaban por aquí, estaba la niña de mi hermano, estaba Damaris, estaba Noemi. Luego miraba para allá y remanentes mayores, miraba 7 remanentes mayores que hay por ahí. Los más pequeñitos estaban aquí cerca, alrededor de mí. Luego crecen y se me alejan y se me ponen en la última fila, no sé por qué. Pero cuando son pequeños están cerca de mí, luego se alejan. Entonces yo miraba, digo, 11, 12 remanentes con Eva, que se acaba de marchar hace un momentito. Luego veía 7 remanentes que estáis ahí. Está Amelia, está también varias. Y luego digo, ya, pero además tenemos 3 embarazadas. Digo, casi la mitad de la congregación casi son remanentes. Y eso me hace ver y me hace sentir que estoy en el mejor lugar. Amén. Estamos en el mejor momento y en el mejor lugar. Si conocemos realmente a Jesucristo y nuestra vida tiene la raíz del Evangelio, vamos a llegar a un punto y a un momento, viendo la realidad que estoy comentando, de que vamos a desear vivir 100% este Evangelio como el origen de toda bendición que yo soy, que nosotros somos. Dios nos ha creado para ser origen de bendición. Amén. Dios crea el mundo, crea todas las cosas y luego crea al hombre. ¿Y qué es lo que dice? Toma, levántate, sojuzga. Tú eres quien tiene que gobernar todo esto. Dios nos ha dado una gran obra que por causa de nuestros remanentes tenemos que levantarnos. Por eso cuando yo veo a los remanentes y yo veo este proyecto de futuros pastores, obreros, evangelistas, misioneros, hombres y mujeres de Dios en toda su esplendor, quizás se levanten deportistas de élite, quizás se levante
algún empresario con una economía que pueda levantar no solamente la iglesia, sino que pueda levantar la obra misionera, que puedan levantar los empresarios que salgan de esta congregación, que se puedan levantar para levantar los evangelistas de esta época. Y yo veía y digo, Señor, no tengo ninguna otra opción, no me queda más remedio que seguir orando sin cesar. Tengo que coger las palabras de Pablo cuando en 1 de Tesalonicenses dice esto, orar sin cesar. Es decir, tenemos que seguir haciendo la oración continua. ¿Por qué? Porque continuo y constantemente tenemos que tomar decisiones. Y yo no puedo dejar de tomar decisiones sin dejar de ver la realidad de estos remanentes que hoy nos acompañan, que hoy están aquí, que han tenido culto en el mensaje de arriba, que están entre nosotros alabando al Señor. No me queda más remedio de que estar tomando decisiones y pensando, Señor, ellos son no solamente el futuro, sino que ya son el presente de esta iglesia, aun cuando todavía algunos de ellos ni siquiera hayan nacido, pero ellos ya están formando parte de este presente, porque por cuanto por ellos estamos tomando decisiones continuamente y oramos continuamente por ellos. Y es por ellos también que tenemos que estar recibiendo y orando, para estar recibiendo el mensaje del púlpito, donde yo no puedo dejar de escuchar la palabra ni el mensaje, porque es tan importante de que los remanentes estén escuchando la palabra correcta y que estén saliendo de cualquier otro pensamiento que no sea evangelio y solamente evangelio. Y yo me aferro a Hechos capítulo 6, versículo 4, y persistiremos en la meditación de la palabra continua y constantemente. Yo tengo que seguir persistiendo en la palabra. No puedo relajarme en este sentido. No es que llegue un domingo y diga, bueno, pues este domingo damos un mensajito de estos de para aquí, por allá, cualquier cosita para salir del paso. No puedo permitirme ese lujo. Tengo que estar cogiendo la palabra continuamente, porque es la palabra lo que estos remanentes más necesitan. Es lo que los padres más deberíais de estar pensando y recibiendo. Por encima de todo, lo más importante es, tengo que ir a escuchar el mensaje y la palabra del púlpito, porque esta palabra y este mensaje es la que yo tengo que transmitir a mis hijos, a mis remanentes. Por eso es tan importante que tengamos que estar viendo los encuentros que Dios va a tener preparados en el campo, como hombres que Dios nos ha levantado para cambiar esta época. Yo tengo que ver que los pueblos están preparados. Como Felipe, cuando salió a Samaria, se encontró, aun siendo un pueblo contrario al judaísmo y no llevándose bien, pero vio ahí un campo abierto por causa del evangelio. Si nosotros estamos entendiendo y tenemos y vivimos 100% por este evangelio, también Dios nos dará los encuentros propicios y necesarios para que este mensaje y este evangelio esté llegando hasta lo último de la tierra, para estar tomando las decisiones correctas, teniendo la raíz del evangelio. Y aunque tengamos que estar tomando decisiones, siempre seremos o tomaremos la decisión correcta. Yo encontraba el texto de Filipenses 1:21 y yo quiero tener la misma conclusión que Pablo llegó. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decíamos la semana pasada. Pero ya no es morir. Y yo no quiero llegar a ser un mártir. A veces ser un mártir por el evangelio, a veces es sencillo. Mira a los terroristas musulmanes, ellos son mártires de su causa. Hay veces que es más fácil encontrar a un terrorista dispuesto a morir por una causa que a una persona a vivir por esa misma causa. Yo no quiero morir por el evangelio, yo no quiero morir por Cristo, yo quiero vivir por Cristo. No es anhelar la muerte para estar en su presencia, sino anhelar la vida que Cristo tiene para yo estar viviendo en este mundo. Por eso yo quiero llegar a esta misma conclusión. Para mí el vivir es Cristo y no hay otra realidad, ni hay otra verdad. Y ya no solamente por mí, como decía, sino que tengo que estar pensando en estos remanentes, pensando en nuestros hijos y las generaciones que vienen detrás. Perdonadme, siempre lo digo y soy pesado, pero son más importantes incluso que vosotros. Porque vosotros ya la mayoría estáis de vuelta, pero ellos tienen toda la vida por delante. El mensaje de la semana pasada en Obreros dije, nosotros lo único que tenemos es pasado, pero los remanentes tienen futuro. Los mayores tenemos muy poco futuro, pero tenemos mucho pasado. Ellos tienen todo el futuro por delante, que tenemos que prepararnos. Por ello, solo debemos de fijar nuestros ojos en Cristo. No lo pongáis en ninguna otra cosa. No os canséis de poner vuestros ojos en Cristo y de estar en la obra por los remanentes. Hay algunas veces que los creyentes, alguna vez algún obrero
me viene, me comenta, es que estoy muy acopado, estoy muy agobiado, estoy muy cansado. Alguna vez me han dicho incluso, quiero tomarme un año sabático. ¿Qué es eso? Un año sabático. ¿Verdad? Es verdad, pero aunque es así, el estar ocupado significa que Dios os está usando. Amén. Significa que Dios os está usando. Y el ser usados por Dios para hacer o cumplir la evangelización del mundo es la mayor bendición que pudiéramos recibir. Y entonces me dicen, yo quiero recibir un año sabático y no ser bendecido. Y yo lo veo y digo, ¿quieres estar un año sin ser bendecido por Dios? No lo entiendo. La mayor bendición que podemos tener es ser usados por Dios. Dios nos ha creado para eso. Dios nos ha creado para ser usados. Significa que para Dios le somos útiles. ¿Tienes una mayor bendición que poder decir que eres útil en las manos de Dios? En ocuparte de la extensión del reino. ¿Puede haber algo más grandioso que tú puedas estar ocupándote de los remanentes o ocupándote en la obra de la extensión del evangelio y del reino de Dios en la tierra? ¿Hay algo que sea más digno? ¿Hay algo que reciba mayor gracia de Dios, mayor bendición de Dios? ¿Hay algo mayor que eso donde Dios no esté contigo? No hay nada mayor. Por eso debo de entender el vivir el evangelio. Y yo tengo que llegar a entender que el infierno no es solamente cuando yo me muera, sino el infierno es el lugar o todo lugar donde Dios no está. Ya que en la vida, y ya vemos cómo en la realidad de las vidas de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, Dios estaba con ellos en medio del fuego, en medio de un horno ardiendo de fuego. ¿Qué significa? Que allá, aunque haya un horno de fuego, aunque haya una gran presión, pero si Dios está conmigo, significa que estoy en el cielo. No importa que sea un horno, pero Dios está conmigo. ¿Qué es lo que tengo que entender? Hermanos, yo os bendigo hoy en el día de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, para que podamos ver y entender el secreto de Dios. Y yo tengo que ver cuál es ese secreto de Dios. Y el secreto de Dios no es otro que el evangelio. Y que Dios obra a través de las personas que están y son preparadas con el evangelio. Son las personas que Dios usa. Porque ¿a quién Dios va a utilizar? ¿A quién piensas tú que Dios va a utilizar? A las personas que están están arraigadas, entrenadas, preparadas por el evangelio. La persona preparada con el evangelio es a quien Dios va a utilizar. Hay muchas personas que están preparadas intelectualmente, pero no tienen evangelio. Hay a veces pastores, yo veo pastores con mensajes hermosos, grandiosos, con muchísima enseñanza, pero no tienen la esencia del evangelio. ¿A quién Dios va a utilizar más? No importa que seamos pequeños e insignificantes, pero si yo tengo la esencia del secreto de Dios, que es el evangelio, es a quien Dios va a utilizar. Dios va a utilizar a esas personas y lo va a utilizar para el tiempo de la evangelización del mundo. Y ese tiempo de la evangelización que yo tengo que entender como el secreto de toda bendición, es el horario en el cual Dios va a venir a traer la bendición a nuestras vidas, porque dentro de la evangelización ahí se encuentra el horario de Dios. Durante estas semanas y la semana pasada hablábamos de esta semejanza de la palabra con la entrada del pueblo de Dios a Canaán, y muchas veces preguntaba qué significa nuestro Canaán, cuál es nuestro Canaán en el día de hoy. Y hay veces que seguimos sin entender qué es ese Canaán, y tengo que entender que ese Canaán no es ni más ni menos que la obra de solucionar el problema de Génesis 6 en nuestra época. Nuestro Canaán sigue siendo nuestro mundo, nuestra evangelización del mundo en el día de hoy. Y si yo entiendo esta palabra y esta evangelización, veo que el horario de Dios está dentro de esta evangelización, que es el medio para recibir bendición en el mundo. Yo tengo que entender este proceso de solucionar el problema de Génesis 3, el problema en el cual el mundo está sufriendo a día de hoy. Por eso, cuanto más me preparo en el evangelio, más utilizado seré por Dios. Dios tiene prisa con la evangelización. Y tenemos que ver y entender esto. Dios tiene prisa para la evangelización. No para levantar simplemente iglesias o para hacer obras de caridad o para hacer otras cosas, por muy buenas que sean. Dios tiene prisa por traer solución al problema de Génesis. Es la obra de la evangelización.
Por eso Dios usa más a las personas preparadas con el Evangelio. ¿Para qué? Para estar dando respuestas a las personas que hoy en día siguen engañadas por Satanás, por el diablo. ¿Cuántas personas el diablo no está engañando en el día de hoy? ¿Cuántas personas no las tiene distraídas con muchas cosas? ¿Cuántas personas hoy en día están afanadas por cosas que son de este mundo, que son físicas, que no le conducen a ningún lado, pero están entregando sus vidas por ello? Dan sus vidas por el dinero, por la economía, por los bienes, por tantas cosas. Y no han entendido que para mí el vivir es Cristo, que el vivir para los hijos de Dios tiene que ser Cristo. No hay otra cosa, que el Evangelio es la solución de todo problema. Si no estoy preparado con el Evangelio, el problema será problema y no camino de bendición. Cuando yo entiendo el Evangelio, entonces puedo ver que todo problema es camino de bendición. Pero cuando yo no entiendo el Evangelio, ni entiendo el horario de la evangelización, estaré viendo cada problema como un problema que no tiene solución además, que me está llevando al sufrimiento. Tengo que abrir mis ojos con el Evangelio y ver a las personas que podamos ayudarlas. Yo tengo que ver mi contexto y cómo a través del Evangelio puedo ayudar a mi entorno, a mi hogar, en mi casa, en el bloque donde vivo, en el pueblo donde estoy, en el barrio donde me ubico. ¿Dónde puedo yo comunicar el Evangelio para traer esta respuesta y esta solución de todo problema y de los problemas que la gente hoy en día está teniendo, los problemas con los cuales la gente está sufriendo y que necesitan una respuesta clara? No necesitan una religión más, necesitan una respuesta del Evangelio. No necesitan simplemente ir a una iglesia nada más, necesitan encontrarse con Cristo. Ya Cristo les llevará a la iglesia o donde Cristo quiera llevarles. No es el objetivo de la iglesia llenar la iglesia, sino predicar el Evangelio. No equivoquemos nunca la finalidad ni la función de la iglesia, porque entonces nos convertiremos en una iglesia que Dios no necesita. Y si la iglesia no predica el Evangelio, sino que predica otras cosas, esa iglesia no es la que Dios necesita. No es la iglesia a la cual Dios va a bendecir. Por muy bien que funcione, porque hay veces que me dicen esto, ya, pero mira, fíjate esa iglesia. Pero funciona, está llena de gente. El que esté llena de gente no significa que funcione. No significa que funcione. Porque la gente sigue sufriendo, porque la gente sigue teniendo problemas, la gente sigue estando en problemas espirituales. Y hoy necesitamos entender el Evangelio y los problemas espirituales en los cuales las personas hoy en día están sufriendo. Necesitamos recibir la guía y la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios bendiga donde yo trabaje, que Dios bendiga nuestros estudios. Los remanentes necesitan este Evangelio. ¿Para qué? Para estudiar dentro del Evangelio. Estudiar por causa del Evangelio. Para que Dios bendiga a la iglesia. No para que sea más grande, no para que sea más poderosa. Para que salve más almas, para que predique el Evangelio y traiga respuestas al problema del ser humano. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender qué es nuestro Canaán y cuál es la evangelización del mundo. Y hay veces que lo entendemos, pero por causa del diablo es que vienen los problemas espirituales a nuestras vidas. Es que a veces vienen y ¿cuál es mi problema espiritual que me impide entrar en conquistar mi Canaán? Porque hay veces que decíamos en estas semanas en Obreros, y estábamos entendiendo esta semana que cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva por el desierto y lo confronta con el Mar Rojo, el desierto, el río Jordán, los muros de Jericó, todas estas cosas, si yo no estoy entendiendo correctamente el Evangelio, no voy a entender que estas circunstancias no son simplemente circunstancias físicas que impiden el paso del pueblo. Estamos hablando de problemas espirituales que si nosotros no entendemos que son espirituales, estaremos fracasando continuamente. ¿Qué es ese problema espiritual que me está impidiendo que yo pueda estar haciendo la evangelización del mundo? ¿Cuál es el problema espiritual que hay en mí que me impide estar entrando dentro de mi Canaán? Que sí es verdad que Dios nos mantiene en el desierto y Dios nos da todas las cosas en el desierto, que Dios nos bendice en el desierto, es verdad, que nos da comida, agua, nos da todo lo necesario. Esas son las bendiciones, digamos, de supervivencia. Las bendiciones como hijos de Dios. Pero no estamos entendiendo que hay circunstancias y problemas espirituales que me impiden alcanzar
la obra de la evangelización. Tenemos que entrar en nuestro Canaán. Cuando yo tengo esto en mi mente, cuando esto es el modus operandum de mi vida, cuando mi vida está centrada en esta realidad de la evangelización del mundo, es cuando yo voy a empezar a ver los problemas espirituales. Pastor, yo me encuentro bien, no tengo problemas espirituales. Claro, si no estás haciendo la evangelización no vas a tener problemas espirituales. Hay hermanos que dicen, no, a mí me va muy bien las cosas, no me hace falta ni ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Me va tan bien? Claro. Digo, no eres objetivo del diablo. El diablo no va a perder el tiempo contigo. ¿Por qué? Porque no sirves para nada. ¿Por qué te va a entretener? ¿Por qué se va a ocupar de ti? No, es que el diablo me ataca y me molesta. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya eres un soldado inoperante. Eres un soldado que no tienes armas. Eres un soldado que no estás en primera línea. Estás no solamente en la retaguardia, estás más allá de la retaguardia. No eres un vínculo importante. Por eso está bien. Por eso hay mucha gente en el mundo que tampoco lo pasa mal. Estar ahí, bueno, viven. Vagan por el mundo, ahí están. No tienen grandes problemas, tampoco tienen grandes dichas. Pero, ¿para qué sirven? Para nada. Mientras la gente está ahí. Leía un artículo, anoche o esta mañana de madrugada, leía un artículo. Se puede aprender, dicen, se puede aprender o están dando en la Universidad de Harvard, están dando un curso para cómo ser feliz. 6 pasos para ser feliz. En Harvard. Y yo me quedo así diciendo, y claro, tú lo lees y dices, está bien, hay algunas cosas, la meditación es importante, vale. Pero luego hay cosas que dicen, sí, está muy bien, pero ¿quién consigue eso? Pero ya es una asignatura de Harvard, ya en Harvard lo están dando. ¿Por qué? Porque aún así con todo eso, la gente, aún sin tener grandes problemas, sigue siendo infeliz, no encuentra la felicidad. E incluso entre los creyentes pasa lo mismo. Hay creyentes, no sé, igual que hay creyentes que tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Hay creyentes que no saben ser felices. ¿Por qué? Porque no están entendiendo la realidad del Evangelio. Necesitamos entender cuál es el problema espiritual. Yo tengo que ver que Satanás está ahí, que significa adversario. Él es mi adversario. ¿Cuál es el papel de Satanás? Que no tengamos victoria en el culto, por ejemplo. Que no tengamos esa victoria, que el creyente fracase en el culto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya en los tiempos de Pablo ya estaba diciendo esta palabra. Ya corría este mensaje de que no hace falta ir. Yo por mi cuenta lo puedo hacer. Pero ya está dando una palabra. Hay algunos incluso que vienen al culto a veces, cuando viene bien, cuando no hay nada, no hay otra cosa más importante que hacer. Eso es un ser que se opone y que impide que la persona pueda tener el éxito y la victoria en el culto. Hay muchas personas que dicen, no, es que hay algo dentro de mí que me impide. Hay miembros de iglesia que conozco que dicen, es que no puedo. Y la pregunta es, ¿cómo que no puedes? Yo quiero, pero no puedo. ¿Qué te lo impide? No lo sé. Hay un ser espiritual que está ahí impidiendo la obra. Hay un ser espiritual que está impidiendo que nosotros tengamos la victoria. Por eso necesitamos orar por ellos y con ellos. Porque hay hermanos que no pueden tener victoria en el culto. No lo pueden tener. A veces, bueno, vienen, pero no son capaces de mantenerlo. Ese es un problema espiritual. Porque quieren, pero no pueden, significa que hay algo que te impide. Alguien que te está dominando. Y no es la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Tenemos que orar por ellos. Hay hermanos, como decíamos algunas veces, que algunos se duermen en la iglesia. ¿Verdad? Y yo por eso siempre digo, no lo despertéis. Sí, no lo despertéis. Porque no es cuestión de cansancio, no es cuestión de que por la noche, digamos, se acostó tarde. Es un problema espiritual. Cuando escuchan la palabra, con el diablo como que embota la mente y se quedan como dormidos, relajados de tal manera que duermen. Yo lo he comprobado espiritualmente con personas que le hemos ido a dar el mensaje a la persona de estar 100% despierta perfectamente. Un café, ¿queréis sentaros? Sí. Y cuando me pongo a dar la palabra... Y cuando digo el amén es la campanilla. Cuando digo amén, bueno, ay, qué bien, pastor. Entonces, ¿qué tal los niños? Es un problema espiritual. Hemos tenido casos
donde me he traído a la persona conmigo a dar discipulados y siempre que he dado el discipulado se me ha dormido. Siempre, no una, ni dos, ni tres, siempre se me ha dormido. Un día puede ser sueño, un día puede ser cansancio, un día que pase mala noche, pero todos los días, a todas las horas, no es a las 3 de la tarde después de comer que a uno le entra la morriña de la siesta, ¿verdad? No es el sueño americano, no es la siesta española, es un problema espiritual. No tiene fuerza para mantenerse. Y tú le ves que está haciendo fuerza con los ojos, pero ves que se le cierran los ojos. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hablar más bajito. ¿Para qué? Para que se duerma. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? No puede luchar porque es un problema espiritual. Hay que orar por ese problema espiritual. Y hay veces, y no es extraño, hay veces que las personas están escuchando el mensaje, pero están pensando en otra cosa. ¿Sí? A ver quién dice que sí, porque eso es que... Pero ocurre. No hace falta que digáis nada. A veces lo digo, es un secreto. Desde aquí arriba se ve todo. Desde aquí se ve todo. Es decir, ¿quién se duerme? ¿Quién está, pero no está? ¿Quién está pensando en sus cosas? ¿Se nota? Se ve, se sabe. Por eso yo alguna vez digo, ¡amén! Y digo, ¿para qué? A veces para despertar. Y la persona hace, ¿cómo que qué? Ya estás aquí, ¿no? Venga, continuamos. Es un problema espiritual, no es otra cosa. El diablo pone pensamientos para distraernos de la palabra. En este caso muchas veces a las mujeres a las que también utiliza mucho. ¿Por qué? Ay, tengo que hacer la paella, no he comprado el pan, tengo que ir a hacer esto. Porque las mujeres se encargan más de esas cosas, los hombres... Luego llegan y dicen, vamos al bar y compramos un bocadillo y ya está. Pero la mujer piensa más en estas cosas. Distrae. A veces el hombre está pensando en el trabajo. Mañana el lunes tengo que trabajar, que lo me voy a encontrar con este tema, con este problema, con esta circunstancia. ¿Eso qué significa? Es la parábola del gran sembrador. ¿Os acordáis? ¿Del buen sembrador? Cuando va echando la semilla, y a veces la semilla ¿dónde cae? Sobre la tierra, no profundiza. Entonces llega, sale el sol y ¿qué pasa? Porque el pensamiento no está ahí, es un problema espiritual. El diablo utiliza todo esto. ¿Sabéis? Yo tengo que recordar que Satanás tiene mucho poder y Satanás juega con nosotros. Utiliza mucho todas estas cosas. El problema espiritual es el juego de Satanás. Él se ríe con todo este tipo de cosas. Pero nosotros somos los que sufrimos y pagamos el pato. ¿Por qué? Porque no escuchamos el mensaje. Satanás utiliza todo esto. Por eso Satanás viene para hacer que fracasemos también en las relaciones personales. Satanás va a trabajar mucho en las relaciones personales. Ahora, digo muchas veces, tenemos que tener un corazón abierto y los brazos extendidos para recibir a todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque va a venir gente rara. Si predicamos el Evangelio, ¿quién va a venir? Gente rara. ¿Cómo de rara? Como tú y como yo. Porque cuando digo raros, vosotros sois raros también. ¿Verdad? ¿O qué pensáis? ¿Que no sois raros? Para mí todos son raros, como para ti todos los demás son raros. ¿O no? Cuando vienen de otra cultura, pensamos lo mismo. Vienen los ecuatorianos. ¿Qué costumbres más raras tienen? Pero lo que vienen los ecuatorianos y dicen, qué raros son los españoles. ¿Sí o no? Y no te digo nada, si vamos a Rumanía, Rumanía tiene costumbres muy extrañas. ¿Verdad? Cuando estuvimos allí en Rumanía. Pero es que los rumanos nos miran a nosotros y dicen, estos españoles son más raros. ¿Y los africanos? No nos apartáis. ¿Sois raros o no sois raros también? Yo veo que tenéis costumbres muy raras. La noción del tiempo no existe en África. Por ejemplo. ¿Verdad? Digo en África. No existe la noción del tiempo. Quedamos a las 5. Bueno, a las 5. Alrededor de las 5, que puede ser las 5, las 6 o las 7. Pero claro, los africanos vienen y dicen, qué raros son los españoles. Somos raros. Dios
nos ha creado así diferentes. Y Satanás utiliza las relaciones personales. ¿Para qué? Para molestar, para enfadar, para irritar. Las personas con problemas espirituales fracasan, tienen facilidad para estar heridas con las relaciones personales. Las personas que no están firmes en el Evangelio son personas fáciles de herir. Con cualquier cosita se les hiere. Con cualquier cosita las miras un poquito así y dices, me ha mirado mal. Eso es que me odia. No, hermano, es que tengo mal la vista. Eso ha pasado literalmente. Una hermana a enfadarse porque otra hermana la estaba mirando con una cara, según ella, y llegar a decir, tengo que hablar con el pastor y con esta persona porque me ha estado mirando todo el tiempo con una mala cara. ¿Qué le habré hecho yo a esta hermana? Todo herida y compungida. Y cuando se lo dicen a la otra hermana que no sabía de qué iba la historia, dijo, no, es que yo soy miope y miro así, porque no veo. Pero somos fácilmente heribles, somos fácilmente vulnerables, enseguida cualquier cosa nos molesta. ¿Cuántos no se han ido de la iglesia enfadados porque fulanito o menganito no le ha saludado? ¿Cuántos se habrán ido enfadados con el pastor porque el pastor ese domingo, por lo que sea, no le ha saludado? Una hermana que yo recuerdo y algunos conocerán, siempre decía, yo no me puedo ir de la iglesia si el pastor no me da un abrazo de oso. Sabéis que a mí me gusta mucho abrazar, yo soy muy de abrazar. Pues esta hermana se acostumbró tanto que el día que yo no le daba ese abrazo, me llamaba por teléfono luego, pastor, me he ido a mi casa, no me ha alimentado el culto, no me has dado el abrazo. No te preocupes, hermana, voy ahora mismo y te doy el abrazo. No, ya no hace falta. Ya se me enfadó. ¿Qué significa? No tenemos una raíz de evangelio. Cualquier cosa nos ofende. Cualquier cosa nos molesta, cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa nos pone de uñas y no entendemos el problema espiritual. Hay hermanos que les gusta discutir, son así. Son así. En mi familia hay casos de esos que les gusta discutir. Son discutidores natos. No sé lo que opinas, pero yo me opongo. Aquel que te pregunta, ¿tú de qué equipo eres? Y dice, yo del Madrid, dice, pues yo del Barcelona. Pero si a ti no te gusta el fútbol, ya, pero para llevarte a la contraria. ¿No habéis visto esto? Da igual lo que le digas. ¿A quién has votado? Da igual, yo al otro. Aunque no vota a nadie, pero el caso es, gusta discutir. Es no tener base, no entender el Evangelio, es no entender que el Evangelio son relaciones. No podemos levantar la obra de la evangelización y meterme en una isla desierta. ¿A quién voy a predicar? A los monos. El Evangelio son relaciones. Por eso Satanás ha venido para destruir la vida, para destruir las relaciones, también para traer pobreza a todos los órdenes. Esta es una de las características de las personas sin Evangelio. Por eso a veces cuando voy a Precomar y le pregunto a María José Precomar, hay personas que siguen yendo durante años y años y años y años. No es un problema económico, es un problema espiritual. Una ayuda se da a cualquiera en cualquier momento, está bien. Pero cuando eso es reincidente y reiterativo, continuo durante años, ahí hay un problema espiritual. El diablo está ahí. Son personas que no pueden permanecer en un trabajo, que cambian, que fracasan continuamente, porque no tienen una vida normal, no hay una base de evangelio. Y Satanás no para de traer problemas. Y esos problemas llegan incluso a los matrimonios, porque no están teniendo tampoco el matrimonio la base del evangelio. Y entran los problemas en las relaciones familiares. Y no es extraño por cuanto el problema espiritual que empieza en Génesis, aunque empieza por un problema personal, al final también se traslada a un problema familiar. La mujer que tú me diste, la culpa, ¿quién es? La mujer. Y se rompen las relaciones entre ellos. Y hay un problema de relaciones familiares dentro de la familia. Y tenemos el caso de Caín y Abel, el primer problema espiritual está ahí. No entender la importancia del culto y no entender cuál era el significado importante del culto. No, yo hago el culto a mi manera, como yo creo conveniente. Ese es tu problema. Yo creo en Dios, pero yo creo en el Dios que yo creo.
No sabe ni lo que ha dicho, pero le ha quedado bien. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué significa eso? No crees en nada. Ni crees en Dios, ni crees en el culto. No, yo lo hago a mi manera. ¿Pero qué es a tu manera ni qué manera? ¿Se hace a la manera de Dios o no se hace o no es culto? O lo hacemos a la manera de Dios o no es. No es a tu manera ni a mi manera, ni a la manera de tal iglesia, a la manera de tal otra iglesia. No es. Es a la manera de Dios. Pero ahí viene el problema familiar, matrimonial, entre hijos. Ahí vienen todos los problemas, incluso también a través de la salud, que hablábamos la semana anterior. Hemos hablado esta semana en Obreros. Ahí viene el problema de salud. Por eso necesitamos recibir la palabra, necesitamos el entrenamiento, necesitamos la escuela de evangelio. ¿Para qué? Para traer sanidad. Clama a mí y yo responderé. ¿Pero qué más dice? Y traeré sanidad. No te quedes ahí solamente en Jeremías 33:3. Lee también el 6, que dice que también va a venir la sanidad que tú necesitas. Y verás cómo los paralíticos se levantan como en Hechos 3. Porque la base está dentro del Evangelio. Por eso os invito en el nombre de Jesucristo hoy, para que terminemos con este pensamiento, analizándonos a nosotros mismos. Piensa un poquito en ti mismo. Y ahora quiero que tengáis una retrovicción, no sé si se dice así correctamente, que miremos hacia adentro, ¿verdad? Más fácil así. Miremos hacia adentro. Analicémonos cada uno. Empezando por los más mayores, que están aquí nuestras hermanitas, hasta los jóvenes que están allá al fondo. Vais a pensar también la importancia de tener nuestra prioridad en Cristo. ¿Cuál es nuestra importancia para tener esa prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad dentro del Evangelio? Podemos decir también, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque si yo tengo la prioridad correcta, yo podré recibir la paz de Dios. Y podemos ver cómo Dios obra. Y podremos ver también que todas las cosas funcionarán, porque hemos puesto el orden correcto. Primero, ¿cuál es mi prioridad? Sigue siendo el Evangelio. Tengo que pensar también, y os invito a que lo hagáis, la necesidad de salir del humanismo. Porque todavía hay mucho humanismo dentro de nosotros, donde el hombre sigue pensando, aun siendo creyentes, y aunque no lo diga, el hombre sigue pensando que es su propio Dios. Hoy seguimos pensando que primero yo, segundo yo, y ya en tercer lugar, yo también. Y seguimos pensando estas cosas. Yo lo primero. Y yo quiero que medites y decirte si no estás cansado de sufrir siendo tu propio Dios. Si no te has cansado de sufrir donde te has puesto tú en el primer lugar. Y es verdad que a veces las cosas a lo mejor te van a funcionar, es posible. Habrá momentos que te funcionarán. ¿Por qué? Porque tienes inteligencia. Porque estás utilizando la fuerza humana y es posible que haya cosas que te funcionen. Pero aún así, tenemos que salir del humanismo para dejar de sufrir y para que las cosas funcionen sí o sí de verdad, sin necesidad de mi esfuerzo y de mi sufrimiento. Deja que sea Cristo. Necesitamos urgentemente salir del control de Satanás para dejar el sufrimiento y la maldición. Donde nunca, mientras que Satanás esté al control de las cosas, mientras que Satanás nos esté engañando con todo esto, nada nos va a funcionar correctamente. Pensemos en esa urgencia. No quiero estar bajo el control del diablo. Quiero que mi vida sea una vida por el Evangelio sí o sí. Pregúntate, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Pregúntate, ¿qué es el Evangelio para ti? El Evangelio es ir a la iglesia los domingos, es escuchar el mensaje, luego un domingo, quizás a lo mejor entre semana un cultito. ¿Es eso realmente el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué es el Evangelio para cada uno de nosotros? Tenemos que, por causa del Evangelio y por causa de los remanentes, hacernos estas preguntas. Por causa de los remanentes. Salir de ese problema espiritual. Empezar a construir el arca, como Noé construyó el arca. Empieza a construir un arca, donde primero entres tú, donde podamos o invirtamos no solo un poco, sino donde Dios obrará grandemente.
levanta y construye ese arca. En el versículo 18, Dios nos está diciendo, ¿para quién es el arca? Muchas veces pensamos, esto lo estamos construyendo para los demás, pero el primer bendecido, ¿quién fue? ¿Para quién fue el arca? ¿Fue para Dios? ¿A Dios le hacía falta entrar en un arca? ¿Para quién era el arca? Para ti y para tus hijos. El arca es para ti y tu familia. Construye el arca. Más adelante en el capítulo 39, versículo 2, dice ese texto de Génesis, dice, Dios estaba con Noé. Dios está con Noé. Al recibir el Evangelio, se evidenciarán que Dios está contigo. Se evidenció con Josué, donde nos dice que Dios estaba con Josué. Se evidenció con David, donde en 2 Samuel dice Dios está con David. Si nosotros tenemos el Evangelio, evidenciaremos que Dios está con nosotros. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis tener las evidencias de que Dios está con vosotros. Construir el arca para vosotros y para vuestra familia. Salir de todo problema espiritual, que podáis disfrutar cada día de la palabra y del Evangelio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.